Buenas tardes. Tengo el gusto hoy día de poder estar con ustedes y poder hacer la clase sobre trastornos de la sexualidad humana. Comenzamos hora exacta porque el tiempo es corto para una clase tan larga donde tenemos que ver también la parte de la normalidad. Les agradecería no solo su atención, sino que participen activamente con preguntas en el momento que ustedes consideren que deben preguntar, porque si dejamos al final, a lo mejor no nos queda tiempo. Y por favor, cualquier interferencia, me avisan. Ok, como les digo, es un gusto y ahora vamos a ver algo que es parte de nuestra vida misma. Entonces, comenzamos. Estas, estas diapositivas las paso porque ya sabemos lo que vamos a tratar: sexualidad humana, trastornos de la sexualidad humana. La primera parte es la parte, se puede decir, normal. Y la segunda ya viene la patología de la sexualidad. Ujú. Entonces vamos a comenzar viendo qué cosa es sexualidad, sexualidad humana. Hay muchas y muchas definiciones sobre sexualidad. La oficial es la de la OMS en el año 2006, pero que no hay otra más. No hay otra más actualizada, y además la sexualidad pues siempre va a ser es la misma, ¿no? Lo que van a cambiar son cómo se presentan los trastornos sexuales. Entonces vamos a ver que la sexualidad humana es parte de uno mismo, es un aspecto fundamental de toda nuestra vida, desde que existimos, desde que nos formamos, que somos un huevo, hasta que dejamos de existir, ¿ya? Entonces, esto va a abarcar no solamente la parte del sexo biológico, sino las identidades, los roles de género, nuestra orientación sexual, el erotismo, la búsqueda del placer, la intimidad y la reproducción. Mm. ¿Cómo vamos a sentir y cómo vamos a expresar nuestra sexualidad? Lo hacemos con pensamientos, con nuestras fantasías, con nuestros deseos, nuestras creencias, de acuerdo a nuestra época, de acuerdo al lugar geográfico donde estamos, ¿no? A nuestras actitudes, nuestros valores, conductas, prácticas, roles. Todo eso es una forma de expresar nuestra sexualidad en nuestras relaciones interpersonales. Todo, y esto está incluido en esta definición de sexualidad humana de la OMS. Ahora, todas estas dimensiones existen, pero pueden estar o no presentes todas ellas en cada persona, ¿ya? Y vienen a ser el resultado, pues, de cómo se van a accionar, cómo se van a relacionar, factores que son biológicos, otros psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, morales, históricos, religiosos, espirituales. O sea, la sexualidad es un todo, así como decíamos que la afectividad está también a lo largo de nuestra vida, así es la sexualidad, es parte de uno mismo. Así uno sea un asexual. Así uno sea un asexual, la sexualidad existe, porque existe desde la parte biológica, que es nuestra forma material en la que nos presentamos, ¿no? Ahora, esto tiene pilares, sí tiene cuatro, y yo diría hasta cinco pilares básicos, pero acá vamos a usar todo lo que está aceptado por la literatura científica. Entonces, los pilares son el biológico, que ya lo vamos a desarrollar, el psicológico conductual, que está dentro de la personalidad, la psicosexualidad, el sociocultural, el ético. Ahora, de todas estas cosas, ustedes saben mucho, y quizás en algunos aspectos ustedes saben mucho más que yo, practican más que yo, lo viven más que yo, lo ven más que yo, así que ustedes me van a ayudar con esta clase. Pero vamos a ir desarrollando un poquito rápido todo esto, ¿ya?
Y vamos a ver que la sexualidad también tiene una base neurobiológica. La sexualidad está en todo nuestro cuerpo y se puede decir que la base de donde parte es nuestro cerebro, con el sistema de recompensas donde está el placer. Y ahí están pues hipotálamo, amígdala, el sistema límbico en general, ¿no? La corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, la corteza cingulada, la ínsula, todo lo que vemos en esta imagen que no está tan completa con todos estos nombres, pero que está ahí básicamente la parte neuroanatómica. Pero esto también funciona con neurotransmisores, o sea, la parte ya se puede decir bioquímica, ¿no? Donde el neurotransmisor más importante es la dopamina, porque la dopamina es para el placer. También son muy importantes todos los que están en la misma línea, acetilcolina, ácido glutámico, el ácido nítrico. Ya un poquito menos de importancia tienen noradrenalina, serotonina, el ácido gamma aminobutírico, GABA, y los péptidos opioides, pero es una pizquita menos. Lo básico es dopamina. Tenemos también la parte hormonal, donde están las hormonas sexuales. Qué importante la testosterona, los estrógenos, la oxitocina, que ayuda con esto del apego, la prolactina, la hormona luteinizante, la progesterona. Entonces, todo esto es parte de ese gran sistema nervioso y hormonal que tenemos. Y no vamos a olvidar que, como dijimos en la clase de afectividad, nuestro cerebro pues es un marañado de conexiones neuronales, ¿no? Entonces vamos a ver qué sería la salud sexual según la OMS. Ya, según la OMS, pues partimos siempre de esa definición básica que es la salud, solo que esto está dirigido a lo sexual. Entonces, esta parte dice estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Y que no es solamente la ausencia de enfermedad, la ausencia de disfunción o una deficiencia, no es solamente eso. ¿No? Y que tenemos que tener pues un acercamiento positivo, respetuoso o muy honesto hacia la sexualidad y a las relaciones sexuales, para así poder lograr el placer, las experiencias sexuales seguras, libres de coerción, libres de discriminación y, por supuesto, libres de toda violencia. Y para que esto se logre, este último ítem que tenemos aquí dentro de esta definición de salud sexual de la OMS, ya está que para que esta salud sexual se logre, se pueda mantener a lo largo del tiempo, hay que considerar los derechos sexuales de todas las personas, que debemos respetarlos, debemos protegerlos y debemos cumplirlos. Y aquí estos son como los 10 mandamientos, como nos dice Mafalda, ¿no? Que ojalá pues no solamente los hayamos conocido y nos hayamos olvidado, sino que los apliquemos. Y entre los derechos sexuales está el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a que todos somos iguales, ¿ya? Esas relaciones sexuales de poder, que estar libres de toda discriminación, con derecho a la privacidad, con derecho a la libertad de opinión y de pensamiento, con derecho a la información, a la educación, ¿m? A esa educación que estamos recibiendo y que deberíamos brindar cuando nos soliciten. Por eso tenemos que tener ese conocimiento. El derecho a la libre decisión de la reproducción, el derecho al placer, a la salud sexual y reproductiva, el derecho a todo lo que implica igualdad de género. Entonces, son muchos estos derechos y deberíamos conocerlos un poco más a fondo para poder cumplirlos y para que también podamos vivir mejor. Entonces, siguiendo con eso, vamos a ver
¿Qué podríamos decir que es la sexualidad humana considerada normal? ¿No? Podemos seguir parámetros de normalidad, como son los criterios de Pomeroy, mm, que son 5, ¿no? El estadístico, donde tenemos una especie de curva de Gauss, donde vamos a ver, ¿no? Si la mayoría lo sigue, pues eso está dentro de lo normal. Lo filogenético, de dónde nos originamos, ¿no? Nuestra existencia. Venimos supuestamente de los primates o qué cosa es lo que somos, ¿no? Los primates tenían, pongamos, relaciones sexuales, eh, uno detrás de otro, como todo animalito, ¿no? Como el perrito que se sube a la perrita y así. Eh, y el ser humano en su evolución ya con la bipedestación hizo que sean las relaciones frente a frente. Que eso se estaría dentro de lo normal. Por eso es que aquí algunos señalan el sexo contra natura como que, pues no, ¿no? Pero ya vamos a ver criterio sexológico de normalidad, la moral, lo que nos dice, los valores, lo legal, cómo nos inscriben, cómo dicen las leyes que debe ser, y lo social es nuestras relaciones interpersonales, de nuestras costumbres, del medio donde vivimos, cómo se da. Entonces, ¿qué vendría a ser si nos salimos un poco de esto? La normalidad según el criterio clínico de salud mental. Mm. Entonces, ya viene a ser algo mucho más amplio y que no se ciñe tanto a estos criterios, pero es lo que deberíamos sí considerar, ¿no? Aunque estamos viviendo épocas más libres donde la revolución sexual ya es ah, consumada. Entonces, acá vamos a tener criterios biológicos y de salud mental que están siendo y han sido consensuados científicamente. Entonces, estos van a establecer que una conducta sexual es normal por muy extraña o repugnante que parezca. Si la pareja lo acepta, lo decide, le gusta, se están de acuerdo, están conformes, es normal, no hay nada que decir. Y solo se podría considerar que no es normal, es inadecuada, es patológica, cuando esta es nociva para la integridad física, somática, psíquica de la persona que la practica y de las otras personas de su entorno. Entonces, esto es un criterio de sexológico de normalidad bastante amplia. Siguiendo con esto, pues podríamos ver un poquito de la historia, ¿no? Como la sexualidad abarca toda la vida, entonces los tiempos más primitivos tenemos, se puede decir, rezados que han sido reconstruidos, ¿no? Lo que está bastante íntegra es la Venus prehistórica, que la vemos aquí toda gordita, con unos pechos muy opulentos, obesa, rechonchita, toda redondeada, ¿no? ¿Qué significaba básicamente la productividad, la riqueza de la madre de tierra y todo lo que significa la mujer por la reproducción, ¿no? Eso significaba en los tiempos, esta es una Venus del Paleolítico. Y también encontraron, pongamos, unos falos. El del centro es un falo de piedra que fue encontrado y reconstruido, ese verde. Y así han ido reconstruyendo, tenemos las pinturas rupestres, donde ahí vemos, pongamos, zoofilia. ¿Ah? Tenemos muchas evidencias de todo lo que ha significado la sexualidad desde las épocas que se han podido conocer, ¿no? Esto, pongamos, esa Venus es de 25.000 años antes de Cristo, y ese falo es de 28.000 años, según los estudios que han hecho, ¿no? Entonces, continuando, vamos a ver, pues, las culturas que han habido, la cultura egipcia. La cultura egipcia, pongamos, fue rescatado el papiro de Turín, que tiene una serie de pinturas en papiro de sexualidad. ¿Mm? Tenemos también
Eh, tenemos también en esas escrituras con jeroglíficos, ahí también tenemos bastantes imágenes. Después podemos pasarnos a la antigua Grecia. La antigua Grecia, donde ya comienzan a ser, eh, se puede decir, entre comillas, más abiertos y donde va a estar un sexo de poder, de estatus con los filósofos que han sido los más grandes pederastas, ¿no? Mm, donde la educación, los altos niveles, los estatus así culturales altos de conocimiento tenían poder y tenían como parejas pues a jóvenes que eh, se puede decir los tenían bajo mm, su tutela, ¿no? Podemos continuar con la romana donde habían los grandes bacanales, las orgías, que eso se conoce en muchas pinturas. Mm. Pongamos, también tenemos los restos que se tienen en Pompeya. En Pompeya se ven unos frescos increíbles en lo que se supone eran burdeles, donde están muy, muy claramente diferentes posturas sexuales. Como también se encuentra una especie de bebedor de agua, ya que tiene forma de falo. Es un falo y uno lo ve y no, no sé si caerá agua, pero en el momento que yo tuve oportunidad de verlo no, no salía nada, ¿no? Y así hemos ido teniendo en la India, pongamos, salió lo del Kama Sutra. Mm. Kama Sutra, que es un libro que no solamente tiene como 60 posturas sexuales, sino que tiene un fondo espiritual, no solamente sexual. Así fueron pasando los tiempos y vamos a llegar avanzando ya con los años, la época del Renacimiento, la época, la Edad Media primero, ahí, luego con el arte comienza a salir el arte, en esas épocas también en la Edad Media se hablaba del cinturón de castidad que muchos dicen que a pesar de que hay ciertas evidencias, muchos dicen que era más que nada fantasía, ¿no? Llegamos a la época victoriana donde surgen se puede decir, ah, las falsas morales, mm, y donde eran bastante rígidos. Y todo eso se fue pasando hasta que ya vamos llegando a lo que vendría a ser la sexualidad vista con ojos más científicos, ¿no? Y ahí vamos a tener la evolución del conocimiento de la sexualidad. Vamos a tener pongamos mediados, fines del siglo XIX, ya, con Richard von Krafft-Ebing, que escribió Psicopatías Sexuales, que es un médico, ¿no? Desde el punto de vista médico tenemos por sobre todo a Havelock Ellis y a Richard von Krafft-Ebing, ya, que escribieron, pongamos, el primero escribió sobre las psicopatías, todas las aberraciones, las perversiones que se creían todo así en esas épocas, ¿no? Mm. El otro escribió sobre la psicología del sexo, ¿ya? Y pongamos, avanzando en los años, llegamos al siglo pasado, comienzos del siglo pasado, y tenemos ahí a Magnus Hirschfeld, que comenzó a, a detallar los derechos de las personas transexuales y homosexuales. Se puede decir, ha sido uno, se puede decir, el pionero de todo eso con su obra El tercer sexo de Berlín. Iwan Bloch en 1907 acuña el término sexología, o sea, el estudio de la sexualidad, ¿no? Seguimos avanzando un poquito, nos sale Sigmund Freud con su teoría de la libido como determinante de la personalidad. Avanzamos, Freud, el desarrollo psicosexual, que podemos verlo
ligeramente con sus etapas, ¿no? La etapa oral, que si uno no la resuelve, se fija y vamos a tener los trastornos alimentarios, las adicciones. Mm. Si pasamos a la otra etapa, la anal, si no se resuelve también la etapa anal, vamos a tener ahí las compulsiones. Sigue la etapa fálica, donde tenemos el complejo de Electra, el complejo de Edipo, y ahí se van a fijar en la masturbación. Viene después la etapa de la latencia y después ya viene la adolescencia y lo que vendría a ser la sexualidad de la persona madura, ¿no? Del adulto. Después de Freud con sus grandes obras, ya viene Kinsey. Kinsey era un biólogo que estudiaba pues a los insectos, a todos ellos, y este biólogo fue eh, se puede decir, el primero en ver como experiencia, como experimento, la sexualidad. Tenía su laboratorio, ¿ya? Y estudió, sus obras fueron el comportamiento sexual en el hombre en el año 48 y el comportamiento sexual de la mujer en el año 53 del siglo pasado, ¿ya? Y él describió, pongamos, hizo tremendos estudios en poblaciones de hasta miles de personas, donde evaluó por sobre todo por escrito y con su laboratorio en forma experimental, física, estudió todo lo que no se decía, homosexualidad, infidelidad, etcétera, etcétera, que lo plasmó porque sus estudios fueron en la población norteamericana. Y los porcentajes que salieron, pues fueron bastante en esas épocas escandalosos, porque salían altísimos porcentajes de todas estas cosas que eran hasta cierto punto tabú, ¿no? Pero fue el que comenzó con los experimentos, ¿no? William Master y Johnson, Virginia, ¿ya? Escribieron la respuesta sexual humana. Estos fueron los que trabajaron con un laboratorio ya bien establecido, con cámaras, con pletismógrafos, con todo lo que se podía medir las relaciones sexuales hasta en poblaciones de 10.000. Y lo que obtuvieron fue esa obra maestra, la respuesta sexual humana, donde se consideran las 4 fases, ¿no? Excitación, meseta, orgasmo y resolución. Fueron generadores, se puede decir, de la parte biológica, biofisiológica de la sexualidad. Después de Master y Johnson, que fueron revolucionarios, vino Morton Hunt, que hizo un informe más concienzudo, no como el de Alfred Kinsey, sobre la conducta sexual en los años 70. Esa fue su obra. Él estudió y sacó ya unos parámetros más discretos, más fidedignos de lo que eran estas conductas sexuales en la población norteamericana. Más adelante, el año ya 1976, sale esta médica, Cher Haidt, con el informe Haidt, que es un estudio nacional sobre la sexualidad femenina y masculina, donde esta mujer, se puede decir, abrió las puertas para que la mujer pudiera ser reconocida como que tenía derechos al placer, a la sexualidad y más libertades. Fue una innovadora porque mm, casi todo el tiempo ha sido y es un mundo de hombres, un mundo de machos. Más adelante, Helen Singer Kaplan escribe su obra, que es un librito de bolsillo muy útil, muy práctico, La nueva terapia sexual, en 1982. Este librito es buenazo, ojalá alguna vez lo puedan leer.
si es que les interesa. Ya en los últimos tiempos, a partir de los 90 más o menos, aparece Sigmund Levine. ¿Y qué estudia él? Él estudia, pongamos ya la parte neurobiológica de la sexualidad, donde eh, se establece que eh, hay un cableado especial para una especie de mapa especial de la sexualidad en nuestro cerebro, y él hace esto de el INAH, que son siglas de lo que vendría a ser el tercer cerebro con la parte del hipocampo, donde ellos ¿qué va a ver él? Va a estudiar la orientación sexual, o sea, como que a partir de esos años ya se está viendo, hasta la fecha, hay estudios bastante recientes, donde se está viendo que la orientación sexual tendría una base biológica. Ya no sería tan así como que solo me gusta, sino que tiene una base biológica que está reseñada en estos estudios, ¿no? Más adelante tenemos la teoría queer y construcción social, perdón, me estaba olvidando de Dick Swab. Este ve la parte con el BSTC, la parte ya de la identidad de género. También tendría la identidad de género, o sea, la parte transexual, porque el otro UI es de la orientación sexual. Este también comenzó con los estudios que se están desarrollando hasta la fecha, donde también hay una base neurobiológica de la transexualidad, del transgénero, ¿no? Más adelante está Judith Butler, que nos va a decir, plantea ya que esto eh, está también en un aprendizaje por actos repetidos que vamos teniendo. ¿Mm? Y que el género sea algo más fijo, no es algo que pueda cambiar, ¿no? Que el género pueda ser algo más fijo. Estos estudios todavía, todos estos están en proceso. Y por último menciono a Rosemaria Basson en el año 2000 con un modelo circular. ¿Qué hace esta señora, esta doctora? Ya nos va a hablar sobre la naturaleza cíclica subjetiva de la respuesta sexual. Ella introduce que esto es la necesidad de una especie de respuesta, como, no, la palabra no es compromiso, pero una especie de respuesta donde lo que vamos a tener es que se tiene la experiencia, ¿ya? Supongamos una persona que no tiene mucho interés sexual. ¿Qué hace? No puede tener sexo, puede tener relaciones sexuales, pero ¿qué sucede, no? Durante el acto sexual puede encontrar ese gusto, ese deseo eh, que nace en esa forma, y es tal el gusto que tiene por ese tipo de placer que va a repetir estas conductas. Entonces esto se va haciendo circular por ese aprendizaje que se va dando. Mm. Entonces, esto sería en cuanto al conocimiento de la evolución de la sexualidad. Entonces, vamos a ver los cuatro pilares. Los cuatro pilares son identidad sexual, identidad de género, la orientación sexual y la respuesta sexual humana. Entonces, ¿qué vamos a tener en el primer pilar? Por favor, a la hora que quieran o tengan interés en preguntar, pregunten nomás si no está claro. ¿Ya? Y vamos a ver que en este primer pilar tenemos la identidad sexual. La identidad sexual, que es básicamente todo lo biológico. No estoy hablando de identidad de género, sino identidad sexual. Implica lo que es el sexo. Sexo significa separación, división. ¿Ya? Entonces, esto es todo lo biológico. Son características sexuales biológicas
que van a hacer que la persona, el ser humano, sea hombre o mujer, hembra o macho. Si es hembra, va a ser un 44XY por sus cromosomas, sus 46 cromosomas, y si es macho, va a ser, perdón, si es macho, va a ser 44XY, y si es hembra, va a ser 44XX. ¿Ya? Las mujeres somos XX. También va a implicar el desarrollo de los genitales internos y externos, nuestras hormonas masculinas y femeninas, las gónadas, nuestros caracteres sexuales secundarios. Entonces aquí es importante considerar la diferenciación sexual. Todo esto lo hago muy rápido porque son cosas que se supone están ustedes repasando, porque todo esto deben haberlo visto ya en sus cursos de embriología, en sus cursos de psicología. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nacemos, mejor dicho, cuando se da la fecundación, vamos a tener el 44XX, el 44XY. Entonces, pero ahí las células son totipotenciales, multipotenciales, ¿ya? No hay nada de diferenciación. Si sigue el camino del XX, entonces, ¿qué va a pasar? Que a la sexta, octava semana, esas células van a comenzar a diferenciarse, ¿ya? Igualito sucede con el XY, ¿no? Y van a ir el XX, va a ir hacia el ovario, la formación de ovario para las mujeres y las gonadas, y el XY hacia los testículos. Ahora, para que salga una mujer, vamos a tener que la necesidad de lo que sería el baño hormonal, que se da más o menos entre la octava y doceava semana, en base a testosterona. Si hay suficiente testosterona, se va a anular, se va a anular el conducto ya de Müller y va a desarrollarse el testículo. Las hormonas y todo van a ser predominantemente masculinas por testosterona. Pero si no hay suficiente, eso sí está bajo, vamos a tener a la mujer que va a desarrollar el conducto de Müller que vaya a dar ovarios. Mm. Ahora, este proceso va a continuar hasta lograr la feminización o masculinización del cerebro y después, por eso, la sexualización, se puede decir, del cerebro se da en la segunda mitad del embarazo, mientras todos estos hormonales, todo esto de los conductos de Ward-Müller son en el primer trimestre generalmente, ¿no? Entonces, eso tenemos que saber porque es importante que nuestro cerebro se va volviendo más masculino, más femenino en la segunda mitad del embarazo. Entonces, de acuerdo a esto, se sigue una ruta, como ustedes ven, es una ruta que va a dar origen a que si en el camino por A o B se falla en la ruta de esa masculinización o feminización, vamos a tener las alteraciones intersexuales, que son esas alteraciones, pongamos como tenemos en el Klinefelter o el, o en el Turner, en el pseudohermafroditismo, en la hermafrodita verdadera, en la inversión del sexo XX o en la inversión del sexo XY, todas esas alteraciones que son estrictamente biológicas porque son anatómico y fisiológicas porque son por las hormonas. Entonces ahí vamos a tener todas esas diferencias. Todo esto, como estamos viendo, es netamente eh, biológico. Ahora pasamos ya a un nivel, se puede decir, psicológico, más mental, psicofisiológico, que viene a ser la identidad de género. Yo diría que la identidad sexual es qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo de biológico, de objetivo?
¿ya? Y la identidad de género viene a ser ese sentido de ser masculino o de ser femenino. ¿Cómo yo me siento? ¿Quién soy yo? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué soy? ¿Soy masculino? ¿Soy femenino? O una combinación de ambos. Y esto está en base a lo que es el género. ¿Mm? Y el género es un constructo social que se elabora a lo largo del tiempo y se puede decir que nuestros padres nos van induciendo eso porque el género es producto del aprendizaje, ¿ya? Entonces, al niñito con rojo, no, al niñito no puede ser ni rojo ni rosado. Al niñito le van a poner celeste o azul. Entonces a la niñita le van a poner rosa, le van a hacer débil, le van a hacer frágil. En cambio, el niñito va a ser macho, fuerte, más diestro, todo, ¿no? Y ahí incluso se ve una escalada de poder, porque el género implica poder, ¿no? Y generalmente el poder eh, del hombre sobre la mujer. Ahora, esto es cómo yo me siento, pero a raíz de la identidad de género sale el papel o expresión de género o rol de género. Es cómo yo me muestro, cómo yo me muestro, cómo yo me visto, cómo yo tengo postura, gestos, formas de hablar, todo, con lo que voy a mostrar qué es lo que yo estoy sintiendo. Voy a mostrar mi condición de hombre o de mujer. Y todo esto, todo lo que implica identidad de género, papel, expresión o rol de género, se construye a través del tiempo por aprendizaje. Y es un aprendizaje que, que nos sigue a lo largo de los años, a lo largo de la vida. El tercer pilar es la orientación sexual. ¿Quién me gusta? ¿Quién me atrae? ¿Mm? ¿Quién me hace sentir? ¿Quién me hace excitar? Sea, es hacia dónde van mis impulsos o deseos sexuales. Viene a ser el componente erótico, el componente del placer. Y de acuerdo a eso, vamos a tener básicamente el heterosexual, que la atracción entre sexos opuestos, el homosexual, la atracción entre en los del mismo sexo, el bisexual, cuánto prefiere de los dos. Y de ahí va a haber una serie de diferencias donde eh, ahí están en un cuadro, pero están mezclados ya con patología también, ¿no? Entonces, todo esto lo van a ver con cierto detalle, lo van a leer y ustedes, supongo, saben mucho más que yo en todas esas cosas para ver todos los queer, los asexuales y todo lo que se puede decir de estos. Y tenemos el cuarto pilar, que es la conducta sexual. La conducta sexual son las actividades, son los comportamientos con el fin de expresar o satisfacer nuestras necesidades sexuales. Cómo elegimos nuestra pareja, si nos masturbamos, el deseo sexual que tenemos, nuestras fantasías, nuestros pensamientos. Todo eso nos lleva a comportamientos. Mm. Entonces, la respuesta sexual humana está basada en estímulos, estímulos internos y estímulos externos. Los estímulos externos, básicamente con los sentidos, ah, los internos con nuestros pensamientos, ¿no? Y que va a tener controles en nuestro cerebro, con lo que ya hemos dicho, las bases neurobiológicas que tenemos, ¿no? Y ahí están también eh, los neurotransmisores, las hormonas y también los vasculares, que son muy importantes. Entonces, la respuesta sexual humana ha tenido dos grandes representantes. ¿M? Porque aquí ya, como ustedes ven, está entrando nuestra capacidad mental para poder sentirnos o más mm, con mayor placer y con comportamientos que nos lleven a todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener que, por un lado, estuvieron los grandes Master y Johnson con la respuesta sexual humana y en segundo lugar, no por ser menos importante, sino por haber llegado un poco después, Helen Singer Kaplan. Ahí yo les he puesto las fases, pongamos, de la respuesta sexual humana y están mezclados los dos. Pongamos.
Master y Johnson hablaban de 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Helen Singer Kaplan introdujo lo que es el deseo, que es más psicológico, ¿no? Es el deseo. Por eso está con rojito, pero Helen Singer Kaplan no consideraba 5 fases, pues las 4 de Master y Johnson, más lo de ella, el deseo, no, sino que ella consideró el deseo, la excitación y el orgasmo, ¿ya? Deseo, excitación y orgasmo. O sea, era una respuesta sexual trifásica, mientras la de Master y Johnson era de 4. Para todo esto es muy, muy importante tener en cuenta que el ser humano tiene esa gran sábana sexual que es la piel. La piel eh, es una sábana erógena, donde vamos a sentir esos estímulos, esos estímulos táctiles, olfatorios, todo, y que nos va a ayudar para detectar nuestras zonas de mayor placer. Ahí en el esquema se detallan las zonas erógenas más sensibles, tanto del hombre como la mujer. Yo les agradecería que ustedes lean, porque no me puedo detener tanto en esto. Estoy con el tiempo limitado y así que todo esto se asume cosa sabida por ustedes y que ustedes tienen obligación de eh, tenerlo en cuenta para cuando tomemos examen. Eh, y dentro de lo que es la respuesta sexual humana, donde consideramos a Master y Johnson y a Helen Singer Kaplan, aquí ya los ponemos todos juntitos, ¿no? Vamos a tener la fase del deseo, la fase de excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución. Todos estos tienen características muy, muy puntuales. En el deseo, que son las ganas, ¿m? Puede haber sexo sin deseo y puede haber sexo que nos llene de placer sin haber tenido incluso penetración. Ah, en una segunda fase tendríamos aquí, primera de Master y Johnson, tendríamos la excitación, donde van a comenzar ya los cambios fisiológicos, porque acuérdense, Master y Johnson son más fisiológicos. ¿M? Kaplan es más mental. ¿M? Entonces ahí comienzan los cambios fisiológicos tanto en el hombre como en la mujer. La erección en el hombre, la lubricación. ¿Y en qué se basan más, por sobre todo los cambios fisiológicos descritos por Master y Johnson? En la vasocongestión o tumefacción de nuestros vasos, valga la redundancia, donde nuestros genitales se llenan de sangre para producir estos cambios. Y hay también una respuesta neuromuscular por la que pueden haber las contracciones y todas las cosas que vamos a ir viendo, ¿no? En la meseta, en la meseta, si bien en la excitación va la subida, en la meseta se llega pues a lo máximo, máximo, y donde todo ya está preparado, donde incluso se da lugar en la mujer a la plataforma orgásmica, en el tercio externo vaginal, donde va a haber mayor sensibilidad, así como en el clítoris. Ya por eso es que también sería bueno hacer las diferencias en cuanto lo que vamos a ver al orgasmo clitoridiano y al orgasmo por el resto vaginal, ¿ya? Entonces llegamos a la otra fase que es el orgasmo, el placer máximo, a lo que no todos llegan y a los que muchos simulan. ¿Ya? Un placer máximo que dice que es como, ¿qué puedo decir? Un trance, ¿ya? Y después va la caída que es la resolución. Viene el periodo refractario en el hombre, por lo que no puede tener eyaculación, no puede tener eyaculación, no puede tener otro orgasmo hasta determinado tiempo. En algunos, cuando son más rápidos, puede pasar media hora o una hora cuando son jóvenes, son duchos en las materias sexuales.
pero si no puede pasarse horas de horas, incluso días. ¿Mm? En cambio, la mujer sí tiene esta capacidad, no tiene este periodo refractario y por eso es que la mujer es multiorgásmica y el hombre es monoorgásmico. Entonces, todo esto lo van a leer, por favor. Y vamos, ahora sí, estamos con el tiempo recontramedido. Yo no sé si hasta aquí alguna pregunta para comenzar la segunda parte de los trastornos ya de la sexualidad después de este repaso. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Hoy veo que cada vez son menos. No sé cuántos son ustedes, pero solamente hay 23. Ojalá 23 aprueben el examen. Tenemos ahora los trastornos de la sexualidad. Los trastornos de la sexualidad están distribuidos en tres grandes grupos, lo que son las disfunciones sexuales, el trastorno parafílico y en tercer lugar los trastornos de la identidad de género, disforia de género. En el primer lugar, las disfunciones sexuales están más en relación a la respuesta sexual humana, tanto de Helen Kaplan como de Master y Johnson, lo vamos a ver. Y esto, además, se va a dividir, se puede decir, en dos partes, lo que sería netamente en relación a la respuesta sexual humana y lo que ya sería lo que es en relación al dolor, en relación a las sustancias que se puedan consumir y en relación a las enfermedades médicas y psiquiátricas que pueden estar acompañadas de disfunciones sexuales. Eh, en el trastorno parafílico vamos a ver todo lo que es buscar buscar placer en lo que no son los contactos sexuales aceptados, los que son con objetos o los que causan daño a, a uno mismo y al quien se lo inflige. Y en el tercero de la identidad de género, por el género, vamos a ver los cambios que se van dando porque yo, que me siento mujer, que se supone me debo sentir mujer y que tengo mi sexo biológico, pero yo no acepto ser mujer, quiero ser hombre. Entonces, eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta parte de los trastornos de la sexualidad. Tenemos ahora lo que se tendría que considerar como conducta sexual anormal. Estos son parámetros que varían porque la sexualidad es, es un, es un proceso dinámico a través del tiempo, de la historia, de la cultura, a través mm, de los sitios geográficos, a través de las religiones. Es un proceso dinámico. Entonces, se puede decir, definición es la que se acepta en estas épocas, en esta cultura, ¿no? ¿Y qué viene a ser, no? La conducta sexual anormal vendría a ser un comportamiento sexual destructivo, destructivo hacia uno mismo o hacia otros, ¿no? Y vamos a ver lo destructivo hacia uno mismo, pongamos cuando somos masoquistas, ¿no? Lo destructivo hacia otro cuando somos sádicos o como cuando somos pederastas, ¿no? Que no puede ser dirigido a un compañero. No, no debería ser dirigido a un compañero, ¿no? Que excluye la estimulación de órganos sexuales primarios. ¿Por qué? Porque voy a buscar placer en objetos, en situaciones, ¿no? En otros seres, que está asociada inapropiadamente a la culpa. Me va a generar culpa, ansiedad y voy a tener comportamientos compulsivos. Entonces, eso es la conducta sexual anormal.
Y vamos a ver cómo hacemos, así como vimos en afectividad, vamos a ver cómo hacemos para evaluar los trastornos de la sexualidad. Siempre, siempre tenemos que hacer una muy buena historia clínica con una entrevista directa y después, si es necesario, con la pareja, porque hay algunos que solamente vamos a entrevistar al paciente porque la patología es solamente de él. Y cuando está en relación a la pareja, con la pareja, ¿ya? Ahora, para todo esto, yo sugiero que lo haga una persona preparada, con conocimiento, con experiencia en lo que es la sexualidad y los trastornos de la sexualidad. El ser psicólogo, el ser psiquiatra, no, no quiere decir que estemos en capacidad de tratar esto. Necesitamos tener amplio conocimiento y experiencia en todos estos tratamientos y para ello están los sexólogos o los psiquiatras o los psicólogos que también sean sexólogos. Entonces, aparte de una buena historia clínica muy detallada, ¿qué vamos a buscar primero? El motivo de consulta, ¿por qué viene? Y cómo definiría su molestia, su problema. ¿Mm? Tengo que considerar con mucho respeto con quién estoy, la orientación de la persona a la que voy a tratar o su identidad de género. ¿No? Estamos acostumbrados en la mayoría de veces a, a ser muy, muy del lado heterosexual. Entonces, se toma con cierta sorna, con cierta burla, con cierto mm, malestar contra transferencia, todo lo que pueda hacer a los de diferente orientación sexual a la de uno o los de diferente identidad de género. ¿Mm? Hay los homofóbicos, ¿no? Todo eso, si yo tengo esas cosas, pues señores, ¿de qué me sirve estar preparado en eso? Tengo que vencer primero mis resistencias. Mm, Continuando, vamos a ver que tenemos que identificar, ver cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo, cómo ha ido esa molestia a lo largo del tiempo, qué factores han hecho que esto se vaya dando, se vaya desarrollando y pueda ir perturbando su vida, perturbando la calidad de vida, qué niveles de perturbación tiene su calidad de vida, hasta qué punto sus procesos eróticos son agradables o le causan fastidio, o le causan ansiedad, le causan mm, reacciones compulsivas, culpas. ¿Mm? ¿Cómo es su respuesta sexual? ¿Ah? Si son las fases de la respuesta sexual humana adecuadas. ¿Mm? ¿Cuál se está alterando? ¿Cómo, cómo va a afectar estas experiencias sexuales en su vida? ¿Cómo la afectan en su vida misma y en relación a su entorno? ¿Cómo ha sido su desarrollo psicosexual? Si hay factores médicos, cómo es su estilo de vida, cómo es la dinámica con su pareja, cómo va. Hay sentimientos de por medio, es un choque y fuga, qué cosa es, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué actitudes tiene ante el tratamiento? ¿Busca cambios? ¿Busca mejoría? ¿Busca aliviar su culpa, su ansiedad? ¿Qué es lo que busca? Y después hacer pues un excelente, completo, detallado examen físico, una evaluación psicométrica, una evaluación psicofisiológica con pletismógrafos y una serie de equipos que se tienen que usar y ver la necesidad de hacer interconsultas y exámenes de laboratorio con diferentes especialistas también para descartar lo que pueda ser biológico de lo que pueda ser psicógeno. ¿Mm?
Entonces, todo esto tenemos que hacer y como les digo, para esto tiene que ser una persona preparada. No tantos charlatanes como hay en diferentes medios donde siguen un cursito de sexualidad de 2, 3 meses y se creen doctos en la materia o siendo psicólogos que han leído un poco más o lo que sea sin tener nada en contra de los psicólogos, pero que, que ya se consideran llanos para aconsejar, para salir en los medios televisivos y todo eso. Y por supuesto para estar en las redes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer de los tres grandes grupos que tenemos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Ok, gracias. Bien, yo ya les había adelantado las disfunciones sexuales que podrían quizás considerarse en dos grandes grupos, ¿no? Los que están netamente relacionados con la respuesta sexual humana de Master Johnson y de Singer Kaplan, y los que podrían ser los otros, trastornos sexuales por el dolor, trastornos sexuales por enfermedad médica, trastornos sexuales inducidos por sustancias. Entonces, vamos a ver todos ellos y comenzaremos con los trastornos del deseo sexual. ¿Qué cosa es el deseo sexual? ¿Alguien me podría decir qué es el deseo sexual? Nadie. Nadie sabe lo que es un deseo sexual. ¿Podría ser la necesidad de buscar placer? Ah, la búsqueda del placer, ¿ya? Algo que nos apetece, ¿no? Ujú. Claro, sí, muy bien, así es. Y vamos a ver que el deseo sexual, les voy a hacer primero esto. De acuerdo a la RAE, es justamente el movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Y tenías mucha razón, ¿ves? Eso nos dice la RAE. Pero ¿qué nos dice la psicología, la psiquiatría, ¿no? Que es una experiencia emocional erótica. Viene a ser lo mismo en realidad, pero es lo erótico, la búsqueda del placer, que es subjetivo, es lo que yo siento. ¿Y qué va a hacer nuestro cerebro? Nuestro cerebro va a integrar estímulos internos, estímulos externos. Cuando yo tengo ganas, sexo, cuando yo tengo ganas de placer, voy a fantasear, me voy a imaginar, voy a pensar. Ah, si soy hombre, quizás en un harén, si soy mujer, quizás con un súper macho, ¿no? No sé, con recuerdos, con representaciones de actividades sexuales, pues exitosas en todo, ¿no? Un súper orgasmo. Y con, con la parte de los estímulos externos, el olor, las formas, ¿m? Cómo siento yo las caricias, todo eso. Y todo eso está en nuestro sistema límbico. Entonces, para todo eso, hay factores etiológicos, factores causales, ¿no? Los factores causales van a ser, pongamos en este caso, factores que van a generar disfunciones sexuales en, en la mayoría de casos. Los más importantes son los factores psicológicos. ¿Quiénes pueden, qué puede generar disfunciones sexuales como factor psicológico? En primer lugar, la ansiedad. Eso está en uno, es personal. La ansiedad, el estar ansioso. Si yo estoy ansioso y tengo sexo, voy a estar apuradito.
no voy a poder prestar toda la atención debida, voy a estar preocupado, ¿m? Quizás voy a estar estresado o quizás esté así por compromiso. ¿M? Otro factor psicológico viene a ser la rutina. Si otra rutina, las veces en el mismo sitio, en la misma cama, en el mismo auto, todas las veces igual, todas las veces el escapar al mismo motelito, lo que sea, todas las veces. No, hay que cambiar el sitio, las formas, el lugar, hay que cambiar todo, hay que innovar. También otro factor psicológico que puede generar disfunciones sexuales es la ignorancia sexual. No sé, pues no sé cómo acariciar. ¿Ah? A veces al acariciar tengo toda esa sábana erógena que es la piel y voy a comenzar quizás como si estuviera frotando en un rallador, ¿no? Unas manos toscas. No, no sé que las mujeres a veces somos más lentitas y que mi pareja está apurado. Mm, No sé cómo estimular mejor. No sé, no sé siquiera comunicarme porque la sexualidad es comunicación. Las relaciones sexuales son básicamente comunicación. Entonces, ¿cómo me comunico yo con mi pareja? Me comunico con el tacto, me comunico con los olores, me comunico preguntándole, ¿qué te gusta a ti? ¿Cómo te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Cómo quisieras cambiar? Todo eso hay que tener en cuenta para poder evitar y superar las disfunciones sexuales. Los traumas sexuales que han vivido las personas desde la niñez, ¿m? Los maltratos, el complejo del fracaso. Si yo soy una persona que piensa, pucha, no me va a salir, siempre es así, yo no puedo, no lo logro, la ansiedad del desempeño, ¿no? Voy a hacerlo bien. Ay, es la primera vez, o caramba, ¿qué voy a hacer con todo este lote? ¿Qué voy a hacer con este? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Mm? Y ahí ya entra la relación interpersonal. ¿Cómo se lleva con esa pareja? Es una pareja que se conocen, que se han tratado, que han generado un vínculo afectivo. Es una pareja que he conocido ahí, como la juventud actual tiene de moda, pues el choque y fuga y todo eso, cuánto compromiso hay. ¿Mm? Cuánta seguridad hay. ¿Mm? Todo eso es muy importante para las disfunciones sexuales. Y en otro lugar están ya los biológicos. En el embarazo, ay, no puedo tener sexo porque le van a golpear a mi bebé. La penetración va a hacer que le golpee a mi bebé. O si no, no hay una pose en la que yo esté cómodo. ¿Mm? Hay múltiples poses. Hay que instruirse, hay que educarse. Uno debe leer, ver las cosas con ojos científicos, con ojos de aprendizaje, de conocimiento, para saber, para valorar y para enseñar. Entonces, ¿cómo va a ser en el puerperio? Oh, Dios mío, con los loquios y todas esas cosas, mm, ya no puedo, ya no puedo tener sexo. Es sucio. ¿Mm? En la posmenopausia, ay, pobrecita las mujeres, ya no tienen deseo sexual, ya no les gusta. No, señores, la posmenopausia es la libertad donde solamente tenemos que ver sexo seguro. Sexo seguro en el sentido de las infecciones eh, de cuidado, ¿no? Los contagios. ¿No? Y también hay que tener en cuenta para las disfunciones sexuales las enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas. ¿No? Las drogas. Las drogas medicamentosas, las drogas psicoestimulantes. Veamos todo eso como factores que van a
producir disfunciones sexuales. Por eso está en el título disfunciones sexuales. Los factores socioculturales, educativos y estilos de vida. Ahí tenemos, pongamos los mitos. Los mitos. ¿Cuántos mitos hay, no? Qué terrible, por Dios, la religión. Qué prohibitiva. Mm. La educación, las familias rígidas, los valores, la actitud hacia lo sexual. ¿Cómo lo veo? Lo veo como libertades sin límites, lo veo como algo muy restrictivo. ¿Cómo lo veo? Como algo pecaminoso. ¿Cómo es eso? Mm. Y en estilos de vida pongamos el sedentarismo. El sedentarismo hace que se vayan perdiendo habilidades, mm, que se vaya perdiendo agilidad, la agilidad en los músculos, el sobrepeso. Mm. Bien difícil. La pareja que pongamos eh, está con una pareja obesa. Mm. Entonces, todo eso habría que considerarlo. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican pues, las disfunciones sexuales. Tenemos aquí clasificaciones según la temporalidad. ¿Cómo es según la temporalidad? Son primarias y secundarias. Primarias cuando han existido siempre, siempre, siempre sin un factor que los haya originado. Mm. Pongamos las alteraciones intersexuales, del sexo biológico, esas son primarias, existen y ya está, ¿no? Las secundarias serían por las medicinas, los psicoestimulantes, ¿ah? O en función a determinadas posturas también. Las disfunciones situacionales, globales, pongamos en todas las situaciones. Las selectivas, con determinadas personas, con determinadas parejas. O si no, las que se van a dar a veces en forma selectiva y a veces en forma eh, menos selectiva, ¿no? Incluso involuntarias, involuntarias, pongamos en las violaciones. ¿Mm? Las disfunciones sexuales, según su origen. Según su origen están las orgánicas, las psicológicas y las mixtas, cuando se mezclan orgánicas con psicológicas. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, doctora. Gracias, Valeria. Entonces seguimos como lo que estuvimos diciendo, ya los trastornos del deseo sexual. Vimos lo que es el deseo sexual. Ya hemos dicho algo del deseo sexual, ¿no? Que yo puedo incluso tener deseo, vivir todo el placer de la sexualidad con el solo tener caricias, acercamientos sexuales sin penetración y otras sí con penetración. Mucho está en justamente esos estímulos que podamos tener, esos deseos que podamos tener. Y dentro de la patología del deseo sexual, vamos a tener básicamente dos. Ahora, acá yo estoy utilizando la clasificación de la DSM-4, perdón, la DSM-5, la DSM-5 de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, y la DSM-10 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? Les voy a ir mencionando si en algunas hay algunos
específicos. Pongamos, este, la, la DSM-5 considera trastornos del deseo sexual, pero no especifica la aversión sexual, solo trastornos del deseo sexual, pero sí hace énfasis en el deseo sexual hipoactivo. ¿Qué nos dice su mismo nombre? Su mismo nombre nos dice pues que está chiquito, ¿no? Poco deseo, ausencia de deseo, de fantasías sexuales, ¿ya? Y eso es persistente. Y eso se va repitiendo y repitiendo, es recurrente. Es como que tiene, lo justifican y dicen, es que estoy con pereza, ¿no? No tengo ganas, no tengo ganas, ¿ya? Y se da pongamos en las mujeres, en un 30% entre los 18 y 59 años. ¿Ah? Las mujeres, eh, hay que ver, tanto mujeres en hombres, cómo ha sido este interés sexual antes del trastorno. Porque si siempre ha sido bajo, es necesario ver hasta qué punto, tenemos que trabajar más con esto para poder motivarlos. ¿Mm? Desarrollar el deseo sexual. Hemos dicho que somos resultado del aprendizaje, por eso es que todo esto tenemos que considerar, ¿no? Ahora, esto se da en ambos sexos, ¿ya? Y puede llegar un momento en donde haya apatía sexual, una total desmotivación por el sexo. Y eso suele ser producto, pues, de las rutinas, del hartazgo, ya, ese tipo de pareja, ya han pasado los años, ya no es lo mismo, ya no tiene el entusiasmo, ya ha perdido ese deseo, ya se cansa, hoy mi marido me sigue persiguiendo, yo ya no tengo ganas, o mira que ya no es el de antes, no tiene la fogosidad ni nada, y es una persecución, ¿no? Entonces ahí entra el síndrome de Tommy Jerry. Ustedes saben que el gato Tommy y el ratón Jerry ya es una persecución, ¿no? Le busca, pero no lo logra. ¿No? Entonces, esto también puede ser expresión de hostilidad al compañero, al deterioro de la relación, de la misma comunicación, ¿m? Donde las cosas muchas veces se hacen no por deseo, no por satisfacción, no por placer, sino por los benditos, eh, como me decía un colega, es que tengo que cumplir con mis derechos maritales. O sea, ¿ya? Porque él andaba con otra, ya toda tipo modelo, tipo Miss Mundo, todo un lote. Y su señora era una señora muy, pues que estaba muy, muy desaliñada, muy dejada, ¿no? Y la relación estaba así, ya no había mayor atracción, no podía haber deseo sexual. Otro es la aversión al sexo, que ya les decía, la DSM-5 no lo considera, ¿no? Es ese rechazo persistente, ¿m? Que se repite y se repite y donde se evitan las relaciones. Se evitan, mientras que en el otro se puede cumplir, aquí se evita totalmente. Stop. Hasta aquí nomás. Todo contacto y todas las situaciones donde puede haber contactos sexuales, genitales, con una pareja sexual. Entonces ahí incluso lo ven el sexo sucio, es fóbico, les da miedo. Y esto puede ser por una educación rígida, por traumas sexuales, por sociedades machistas, sociedades rígidas, falsas creencias. En estos dos, el abordaje es netamente psicoterapéutico. Y vamos ahora, tenemos que avanzar con la segunda disfunción, que es también de la respuesta sexual humana, los trastornos de la excitación. Los trastornos de la excitación en la mujer, antiguamente llamada frigidez, es un término que ya mm, prácticamente no se utiliza y que muchos varones
en una forma peyorativa, despectiva. Dice, lo que pasa es que es una frígida. Actualmente se conoce, especialmente en DSM-5, como el trastorno del interés o trastorno de la excitación sexual femenina. Y es esa incapacidad, pues, eh, no solamente de sentir, sino de mantener esa lubricación, esa vasocongestión, esa tumefacción que da lugar a que la persona se pueda excitar y llegar a un máximo de excitación en la mujer. Al perder al no tener esa falta de tumefacción, lubricación, no va a haber ese interés. Todos estos tienen un tiempo para considerarlo como trastorno mínimo de 6 meses. ¿Ya? 10% de la población femenina lo tiene en forma persistente. ¿No? Por eso es que las mujeres hacen frígidas cuando ya no responden, ¿no? Hay patrones hormonales y se incrementa en la menopausia y más por la edad. Más por la edad porque bajan los estrógenos. También se puede producir por el uso de antihistamínicos y anticolinérgicos. Y el tratamiento es tibolona. Tibolona, que es un producto en base a estrógenos. ¿Cómo es el trastorno de la excitación sexual en el hombre? Aquí está la famosa impotencia, la disfunción eréctil, archiconocida, se puede decir la casi sinónima del uso del Viagra, ¿no? La pastillita azul, donde pues no va a poder existir en forma permanente o nada de erección, de obtener o de mantener la erección hasta el final de la actividad sexual. Se reduce marcadamente la rigidez del pene y, por supuesto, la erección. Todo se cae la carpa del circo. Ya. Y generalmente en algún momento de la vida, el 20 a 45% de hombres la sufren. El 8% suele darse en la primera experiencia sexual masculina, ¿no? Y se va dando mucho más con la edad. Cuando esta disfunción eréctil es de tipo orgánico, generalmente no hay erección matinal ni nocturna. ¿Por qué causa se puede dar? Porque baja la testosterona, porque hay hiperprolactinemia y sobre todo con enfermedades vasculares tipo hipertensión, diabetes, la enfermedad coronaria. Hay estudios que dicen que se llega hasta un poco más de un 90% de disfunción eréctil en la enfermedad coronaria. Así que vayan averiguando las patologías coronarias de las parejas. En la enfermedad renal crónica, como se dan cuenta acá, lo vascular es muy importante. También se consideran la patología prostática, la obesidad, el consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas. Cuando hay ya en la parte psicológica, los problemas sexuales de enfermedad en cuanto a la comunicación con la pareja, la enfermedad de la pareja, con parejas mastectomizadas que no han hecho su rehabilitación y que no tienen sus prótesis, muchas veces el varón sufre impotencia porque se siente fastidiado con esto, no responde. Cuando hay vulnerabilidad al estrés, a la depresión, al abuso sexual, cuando han sido niños abusados, factores socioculturales, factores médicos. ¿Y qué hay que hacer acá? Por sobre todo hay que controlar la ansiedad. Hay que hacer un tratamiento psicológico, psiquiátrico. Y se pueden utilizar drogas que son inhibidores de la fosfodiesterasa, como sildenafilo, que es el famoso Viagra, el vardenafil, el tadalafil, el habanafilo. El sildenafil, Viagra, puede durar el efecto hasta 4 horas, pero hay muchas consecuencias con los medicamentos de tipo nitritos que se usan para el corazón.
Tadalafilo da una ventaja donde no es que va a estar con priapismo, pero sí va a poder tener erecciones hasta 36 horas desde la primera toma, desde la toma de ese día. Y el avanafilo tiene otra ventaja, que el efecto se puede dar a partir de los 15 minutos de haberlo ingerido. Y ahí tenemos también otros, la apomorfina, sublingual, la testosterona, la prostaglandina E o el prostatil que se pone pues en el cuerpo cavernoso. Se puede inyectar también a través del meato urinario, la bomba de vacío, el implante o prótesis peniana, las ondas de choque que se están poniendo de moda, ¿ah? La embolización vascular. Entonces, en estas épocas hay muchos, muchos recursos. Es bastante famoso esto de los implantes con su bombita. No, no la bomba de vacío, sino con tiene una pelotita. Cuanto más me presiona, mayor erección, mayor durabilidad va a haber. Tenemos ahora los trastornos del orgasmo en la mujer, la anorgasmia u orgasmo femenino inhibido, donde la mujer en esta parte máxima del placer sexual no va a llegar. Se va a retrasar o va a estar ausente. Mm. A pesar de que ha habido una suficiente estimulación. Todo esto se supone, con suficiente estimulación que se ha hecho por uno mismo o por la pareja. 10% de las mujeres no lo experimentan toda su vida y el 50% suele ser situacional. Aquí prima lo psicológico. Las causas más frecuentes son la angustia del desempeño o la ansiedad del desempeño, que también le dicen, el estar auto-observándose muy obsesivamente durante la actividad sexual. Otras son la edad que pueda tener, la experiencia sexual que haya podido tener, eh, y se supone que también ha sido mal estimulada, que su pareja no sabe estimularla o que prefiere el orgasmo clitoridiano. Entonces, aquí entra en juego, por sobre todo en el tratamiento, la estimulación de las zonas erógenas. Entonces, uno tiene que tener buenas manos, saber y ponerlas en la forma de vida, en el momento debido. La ejercitación de los músculos puboscoccígeos. Hay que hacer ejercicios. Hay que aprender a masturbarse. Hay que hacer la maniobra del puente que si hubiera tiempo les enseñaría. Entonces, esto en cuanto al trastorno del orgasmo femenino. Y ahora vamos al trastorno del orgasmo masculino. No va a haber eyaculación o esta va a ser retardada. Entonces, no llega a eyacular, no llega al placer máximo. Ahí se queda, ahí se queda. Pese a haber tenido un suficiente estímulo en intensidad, en duración, en calidad. Y no puede eyacular en la vagina de la mujer. Esto es un poco raro, es un poco raro porque generalmente sí eyacula. Son educaciones rígidas, prejuiciosas, pecaminosas, que así les enseñan, ¿no? Y el tratamiento está en usar, pongamos, desipramina, que es un antidepresivo, yohimbina, neostigmina, que ya son productos de otro tipo, pero que hay que tener cuidado. Otro trastorno del orgasmo en el hombre es la eyaculación precoz. Esos que ni comienzan o están comenzando la penetración o simplemente están en un máximo de estimulación, de excitación y eyaculan. Se mojan antes de tiempo. Mm. Y es la disfunción más frecuente. Y suele ser muchas veces, muchísimas veces por causas psicológicas. ¿No? Y se puede decir que esto también es por la edad, muy jóvenes, en situaciones, mm, se puede considerar situaciones de que lo ampallen,
Entonces, eyaculantes de tiempo, la frecuencia de la actividad sexual, sobreestimulación, la sorpresa de con quién está teniendo algo que nunca pensó, ¿m? Algo espectacular, con una pareja espectacular. La expectativa de ser la relación, la primera relación, la expectativa de tener ese tipo de pareja o con una nueva pareja, ¿m? Es bastante frecuente en los primeros acercamientos sexuales. Esto también puede estar asociado con problemas de erección. Pongamos los problemas de erección, esos penes que a veces tienen como fracturas, como el pene de Perioné, ¿m? Y se va empeorando con la edad. ¿Qué cosa hay que hacer en estos casos de la eyaculación precoz? Hay que hacer las técnicas del stop and go. Pare, pare, sigue, sigue, pare, pare, sigue, sigue, como en la canción, ¿ya? Posiciones sexuales favorables. Ya les digo, hay que conocer las posiciones sexuales, ¿ya? Hay que usar algunos fármacos. Pongamos, está estudiado la dapoxetina, que es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que no lo tenemos en nuestro país, pero que se usa con cierta frecuencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos terminando todo lo que es mm, lo que es con la conducta sexual humana. Doctora, una pregunta. Sí. Respecto al deseo sexual hipoactivo, no entendí muy bien si mencionó que se daba de igual manera en ambos sexos o había una predominancia quizás en la mujer o en el hombre. ¿Y cuál en este caso sería la causa más recurrente? En el hipoactivo se da bastante, bastante en la mujer. La mujer que, al menos las mujeres que si ya se cansaron de la pareja, a las mujeres que ya están cansadas de la rutina de la casa, de los quehaceres de la casa, donde la comunicación, la pareja es mala, se da mucho, mucho más en las mujeres, ¿ya? ¿Y qué hay que hacer? Hay que justamente entrar en tratamiento para enseñarle técnicas donde se mejora la comunicación, porque las disfunciones sexuales, como vamos a ver más adelante dicho por Master y Johnson, es un problema de pareja y hay que ver hasta qué punto nos atrae todavía esa pareja. ¿M? O si ya desde antes nosotros hemos sido, pongamos, poco de gustarnos el placer, esas personas tranquilas, introvertidas, que no vibran adecuadamente. Porque acá el cerebro es un enmarañado de conexiones. Aquí entra también todo eso que hemos visto en afectividad, cómo somos, cómo nos atraemos. Entonces, todo eso hay que considerar. Y por sobre todo, cómo despertar, porque fíjense, nosotros las mujeres somos más del tacto, de las palabritas dulces. Los varones son más de la imaginación. Entonces, las mujeres necesitamos más del contacto. ¿M? Somos las más afectadas. ¿Ya? No sé si te he contestado. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Entonces vamos a ver los trastornos del dolor genitopélvico por penetración, ¿no? Hay dos, la dispareunia y el vaginismo. La dispareunia es bastante, bastante psicológica, viene el dolor vulvovaginal o pélvico, que es persistente, que es recurrente ante el intento o la penetración. Duele, duele, se da en hombres y mujeres. La dispareunia se da en hombres y mujeres y donde hay marcado temor, hay ansiedad y eso hace que sientan más dolor y cambia, pues cambia. Cambia la situación, cambia la posición, cambia una serie de cosas, pero están más sensibles al dolor, ¿ya? Y es también por falta de preparación para la excitación, por falta de manejo de cómo hacerlo mejor, porque hay formas de buscar para que no duela o también secuelas de la primera relación sexual que pudo haber sido traumática.
Mm. Esto a menudo va a coincidir con el próximo que vamos a ver, que es el vaginismo, ¿no? Pero también hay que descartar causas orgánicas, pongamos las infecciones, partolinitis, inflamaciones, cervicitis, vaginitis, endometriosis, la disminución de estrógenos en la menopausia, que hace que la mujer esté seca y necesita, pues, lubricarse, ¿no? ¿Qué es el vaginismo? Es la contracción de los músculos del tercio externo de la vagina, que va a ser como las rejas de una cárcel. Entonces le van a decir, me estás ahorcando, deja de decir la pareja, o no me dejas pasar, ¿ya? No me dejas entrar. Y es por esa actitud negativa hacia el sexo, por haber sufrido traumas sexuales, por esa experiencia coital negativa. ¿No? Y muchas veces se dan mujeres con alto conocimiento, con buenos niveles socioeconómicos o con una educación restrictiva, religiosa, estricta. Mm. Puede darse también cuando nos hacen el examen ginecológico, que muchas veces esos espéculos son horrorosamente grandes, no los han medido, no los tienen a mano y todo eso genera dolor y ahí hay la contracción que se va a dar, ¿no? Por eso nos dicen, relájese, relájese. ¿Cuál es el tratamiento? La dilatación, los dilatadores, la focalización sensorial a 1 y 2, que es progresiva, donde al comienzo no hay mayor contacto, ir perdiendo el miedo, la desensibilización in vitro con técnicas conductuales, ejercicios de relajación muscular y de prevención del coito, los ejercicios de Kegel, que son ejercicios bastante fáciles, los pueden ver en internet, ya, para justamente relajar los músculos de la pelvis, del suelo pelviano. El coito en posición supina, para que esto sea mucho más fácil y no haya esa carceleta que impide el ingreso del pene. Los trastornos sexuales por enfermedad médica. En primer lugar, las cardiovasculares que ya hemos visto, después endocrinológicas, diabetes, que también tienen tremendo problema vascular, el hiper y el hipotiroidismo, los adrenales, hipogonadismo, las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, con depresión, con trastornos de personalidad, con psicosis, en la enfermedad de Parkinson, que es neurológico, ¿no? La esclerosis múltiple, las lesiones medulares, en las infecciones sistémicas y de transmisión sexual, papilomavirus, herpes genital, sífilis, en el cáncer de mama, de colon, de ovario, de próstata, y en otras enfermedades como la psoriasis, el lupus eritematoso sistémico, la insuficiencia renal crónica, que es bastante vascular, alteraciones anatómicas, que ya le dije, como el pene de Perioné, la endometriosis, el prolapso. Y entre las sustancias vamos a tener drogas medicamentosas y drogas psicoactivas. Y aquí tenemos, yo les pido por favor en razón al tiempo que vean los psicoestimulantes, pues al comienzo puede que nos pongan en fa, pero de ahí van sucediendo estas cosas y por eso vamos a perder incluso en cuanto a orgasmo y en cuanto a excitabilidad. Los psicofármacos, especialmente los IRS, las benzodiazepinas, el litio, los antihipertensivos que toman gran mayoría de pacientes, ¿ah? Lo- ah, los beta bloqueadores, los AINES, lo- los oncológicos, los antiuncelosos. Fíjense el omeprazol. Hay gente que está acostumbrada a tomar omeprazol por todo. Los anticonceptivos, el alcohol, el tabaco. Todos ellos, por favor, léanlo con paciencia. Otros trastornos sexuales no especificados, y pongamos esto sí está en el CIE 11, que todavía no es vigente en nuestro país, el comportamiento sexual compulsivo. Es esa búsqueda compulsivo del acto sexual, donde la mayoría de veces no tienen satisfacción sexual. ¿Ah? Tienen tremendas fantasías sexuales excitantes, les genera angustia
Esto se caracteriza justamente por eso, por la angustia, por la ansiedad, por el malestar que le hace sentir esa falta de control de impulsos, ese sufrimiento, y que le puede traer consecuencias negativas con riesgos de sanción sexual por situaciones legales y sociales. Los cogen porque son así como perritos, van y cogen, pues son compulsivos. Se da bastante más frecuente en varones jóvenes adultos, ¿no? En en los episodios de manía con gran descontrol, en personas que han sido abusadas, en consumidores del cibersexo y de la pornografía, y a veces en demencias seniles incipientes. Se ve que algunos viejitos están de perseguidores, ¿no? Su duración tiene que ser de mínimo 6 meses para considerarlo un trastorno. E implica esto que hay una dependencia psicológica y física que va a girar en torno al sexo, ¿no? ¿Es esto ninfomanía, satidiasis? Antiguamente era llamado así, pero esto, ninfomanía, satidiasis, tenía una connotación negativa. ¿Es esto hiperfilia? Hiperfilia es solamente ese deseo compulsivo, pero sin llegar al acto del tremendo deseo sexual, ¿ya? La disforia postcoital es ese malestar que nos viene después de no haber logrado el orgasmo, después de no haber tenido en la fase de resolución, de no haber tenido el sexo como hemos querido, o que haberlo hecho por compromiso, ¿no? Se junta con el ánimo depresivo, la tensión psicológica, disforia, irritabilidad, ansiedad y a veces con agitación motora. Y también nos puede venir una cefalea postcoital. ¿Qué se hace en las disfunciones sexuales? Las disfunciones sexuales, lo básico es que tengamos educación e información sexual básica, la que estamos teniendo, porque esto en realidad es bastante básico para todo lo que es. Que podamos entrar en sexoterapia, que se hagan técnicas de relajación y ejercicio físico adecuadas, que se desarrolle la focalización sensorial 1 y 2, que es todo un proceso de 4 grandes fases: la psicoterapia individual y de pareja y la farmacoterapia. ¿Qué nos dicen Master y Johnson? Que las disfunciones sexuales son básicamente un trastorno de la pareja. Por lo tanto, debemos tener terapia de pareja para mejorar la comunicación, evitar el complejo del fracaso y la ansiedad del desempeño, evitar interferencias ambientales y favorecer el reencuentro de la pareja. No voy a ir a tener sexo sabiendo que mi familia va a llegar a la casa o nos puede sorprender, ¿no? ¿Y qué nos dice Helen Singer Kaplan? Que el buen funcionamiento normal es darse libertad para el sexo, una libertad emocional con un sexo sosegado y abandonarnos a esa experiencia para lograr placer. Estamos en unas épocas donde el placer es más que la reproducción. Ahora vamos a ver el otro gran grupo del trastorno parafílico. El trastorno parafílico es ese deseo, ese interés sexual persistente, compulsivo también, hacia relaciones con objetos, en situaciones y no con lo que se pueda tener una respuesta sexual humana como está descrita, ¿no? Y esto lo dice bien claro la DSM-5. Pero la parafilia, ¿es un trastorno parafílico? No, señores, no es un trastorno parafílico. Puede haber parafilia sin trastorno parafílico, pero el trastorno parafílico sí se acompaña de parafilia. ¿Qué es el trastorno parafílico? Es una parafilia que ya nos da malestar, que nos da angustia, que nos hace daño y que daña a los demás. Entonces, en la parafilia es solo eso, sin dañar a nadie, sin que nos cause malestar. Es ese deseo, por sobre todo, ese acto compulsivo de estar pensando, de estar en eso, pero sin llegar a mayor acción. Y acá sí es acción con daño, con daño. Y las parafilias, su sinonimia en realidad desde muy antiguo eran de perversiones sexuales, aberraciones o degeneraciones o desviaciones o anomalías sexuales.
¿Cuáles son las causas del trastorno parafílico? Una teoría etiológica que podría ser la psicodinámica, que es la gran ansiedad que nos da en la fase fálica, desarrollada desde esa fase por temores de castración del padre y de separación de la madre. En una teoría conductual se basa en cuanto a la primera experiencia sexual o a la socialización del niño o de acuerdo a su identificación o recuerdo sexual. Y entre factores orgánicos están hormonales, están convulsiones, cirugías sufridas, pongamos cuando también les hacen la postectomía y lo hacen mal. Entonces ahí les queda eso y es de ahí nace el deseo parafílico. ¿Ya? Las anomalías cromosómicas, las anomalías en el electroencefalograma, trastornos mentales, el retardo mental. ¿Y qué características tiene el trastorno parafílico? Tiene básicamente la fantasía sexual. Eso es elemental, ¿no? Que va a llevar a un acto compulsivo, exclusivo hacia un objeto, a una situación o a una persona. Esto es personal y lo que puede resultar es socialmente inaceptable para uno y para los demás. Hay personas que dicen, no me puedo controlar cuando tengo esto. Indispensable para echar a veces la conducta sexual considerada como normal. Y la meta es hacer una práctica masturbatoria. El potencial lesivo es muy alto, el hacer daño es muy alto, se da más en hombres y en casados. ¿Suele disminuir con los años? Sí, suele disminuir con los años, debe durar mínimo 6 meses para considerarlo trastorno. Lamentablemente ellos no se consideran enfermos, por consiguiente no buscan tratamiento. Son sanos, están en lo máximo en ellos, ¿no? Y los que pueden terminar procesados por delitos sexuales perseguidos son los exhibicionistas que suelen estar en los parquecitos, los pedófilos, pederastas y los voyeuristas, ¿ya? ¿Qué tratamientos se hacen? Psicoterapias con más mal que buen efecto, que regular efecto, y especialmente la terapia cognitivo-conductual. Los aversivos, los antiandrógenos, que es lo que más se está usando, que es la castración química, la supresión androgénica, pero esto hay que seguir controles y hay que ir aplicando cada cierto tiempo establecido, son periódicos. Y el pronóstico del tratamiento es muy, muy mal. Los trastornos parafílicos, pongamos como la pedofilia o paidofilia, es con los niños. Se sienten atraídos por los niños, por los púberes, y suelen ser de 13 o de menos años, a niños de menos de 13 años. Y el pedofílico suele ser mínimo de 16 años. La víctima tiene que ser por lo menos chiquito, ¿no? Chiquito o también ya cercano a su edad. Los pedofílicos son generalmente mayores de 5 años que el niño, o sea que hay que tener cuidado con los primitos, con los amiguitos, con todo eso que ya están más grandecitos. Y causan daños muy importantes, problemas interpersonales. Se pueden dar por actos masturbatorios en la víctima y en el victimario, y ahí puede quedar, ¿ya? Es bastante frecuente la pedofilia incestuosa en las familias, frecuentada como algo, entre comillas, normal y escondido por la familia. Y puede ser sostenida hasta la adolescencia y llegar a ser unos pederastas tremendos y donde suelen darse adolescentes tempranas, ¿no? Embarazadas, el embarazo adolescente. Las elecciones pueden ser de tipo homosexual o heterosexual o de indistinto género, ¿no? Se da mayormente en los hombres, en las mujeres está asociada más que nada a psicosis, a trastornos de personalidad graves. Son comunes con escenas de exhibicionismo o voyeurismo, ¿no? Entonces el pedófilo es el que siente la atracción, pero el que llega al acto sexual es el pederasta. Los trastornos parafílicos más conocidos, más comunes, son el froterismo, que es frotarse en los buses, en los estadios, en las reuniones, contra la otra persona, ¿no? Sexualmente para sentir placer. El exhibicionismo es para la exposición
a los genitales a una persona que se sorprende. ¿Mm? El voyeurismo es esos que miran, estoy en clases, no puedo. Disculpen, disculpen, me ha venido mi hermana. Disculpen. El voyeurismo es la excitación por lo que se observa. Esos que están espiando en los parques, por las rendijas, todo, a través de los baños. El masoquismo, cuando yo siento placer por ser atado, golpeado, humillado, vejado. Y el sadismo, el que goza haciendo ese daño, ¿no? Vejando, humillando. El fetichismo es ese placer por esas fantasías, esos deseos de usar la ropa, los zapatos del otro, ¿no? Y eso es, pongamos, el travestismo fetichista al usar la ropa, pero si solo siento placer, me excito mirando las medias negras, los zapatos de taco, mirando determinada forma, ¿ah? Eso es solamente fetichismo. Cuando te pones la ropa y es el fetichismo travestista, ¿ya? O sea, travestismo fetichista. Esos son los más comunes. Después hay NN parafilias que yo quisiera que las lean acá, la escatología telefónica, esas llamadas calientes, la necrofilia con los muertos, el parcialismo cuando se excitan con solamente pongamos los pies, la zoofilia o bestialidad con los animales, la coprofilia con las S, la clismafilia con los enemas. Yo tuve un paciente que pedía enemas y enemas y cómo se excitaba, ¿no? Esa es la clismafilia, la urofilia con la orina. Y así todo eso hay más de 300 parafilias. Y bueno, para terminar la última parte, disculpen que les esté robando unos minutos, ya tenemos los trastornos de la identidad sexual, disforia de género. Los trastornos de la identidad sexual, según la OMS, son 3: transexualismo, travestismo y la identidad de género en la infancia y en la adolescencia, y después del adulto, ¿no? El transexualismo es el deseo de vivir, de cambiar y de ser aceptado como miembro del sexo opuesto. Y ahí tenemos representantes que vamos a ver sus fotos más adelante. El travestismo es el deseo de llevar solo la ropa del sexo opuesto, pero no me existo. Si me excito, si tengo placer sexual, ya es el travestismo fetichista que es parafílico. Y la identidad de género en la infancia es ese deseo persistente de los niños, las niñas de ser del otro sexo. ¿Qué es la disforia de género? La disforia de género viene a ser el malestar, la insatisfacción afectiva cognitiva por esta incongruencia entre mi identidad o rol de género y el que me han asignado a nacer. Yo tengo sexo biológico de mujer, pero mi identidad de género es de masculino y quiero ser hombre, quiero ser aceptado como hombre, quiero vivir como hombre. Y eso me causa muchísimo malestar. Esa es la disforia de género que tiene que tener una duración mínima de 6 meses para ser considerada ya verdadera disforia. Todas estas conductas pueden cambiar con la edad y con los años esto puede disminuir. En niños y adolescentes es mayor la preocupación y en los adultos es la acción, la conducta, la vestimenta, el cambio, ¿ya? El diagnóstico de disforia de género es entonces sufrimiento, así como es en el trastorno parafílico, el sufrimiento, el daño emocional es el problema, no es tanto en la misma identidad de género, sino el malestar que me causa no aceptar esa incongruencia. Acá tenemos, les voy a presentar y les pido por favor que lean la disforia de género en niños, cómo se da, cómo el niño tiene esa preocupación y el niño quiere ser niña y la niña quiere ser niño. Y en los adultos hay pocas diferencias, pero como ya les dije, se van más a la acción, al comportamiento, a la conducta. ¿Ya? Y la disforia de género, ahí están las representantes, las primeras 3 representantes que tenemos, y de la película pongamos
la dama danesa, ¿no? En la película que está Eve, es esta. ¿No? ¿Cuáles serían los factores etiológicos? Los factores etiológicos pueden ser biológicos, son los trastornos de la identidad sexual o trastornos intersexuales o trastornos del desarrollo de la diferenciación sexual, que es lo mismo. Y los trastornos psicosociales que ya son en cuanto netamente a la identidad de género o por el sexo asignado con la incongruencia de la identidad. Los estereotipos que nos vamos aprendiendo a lo largo de este largo aprendizaje de los roles sexuales. Esa madre devaluadora, hostil, que minimiza al hijo o a la hija por ser hombre o por ser mujer y que debería ser del otro sexo, debería ser mujer, tendría más ventajas o tendría más éxito siendo hombre, más poder, todo, ¿no? Ese mensaje de valoración que adoptan algunos de acuerdo al sexo. Hemos dicho que el género da poder, entonces el ser macho implica todo esto. Los niños abusados o rechazados, la ausencia de la madre, la muerte de la madre, el padre ausente. Pero tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con lo que yo no estoy conforme con mi rol sexual, no estoy conforme como me muestro por mi trabajo, por lo que sea. Tengo que vestirme de hombre, muchos creen que puedo ser hombre porque tengo el pelo corto, lo que sea, ¿no? Con el trastorno del transvestismo, ¿no? Que a mí me gusta vestirme de hombre. ¿No? El trastorno dismórfico sexual, no acepto mis formas, tengo que cambiarlas, es diferente, pero no es porque yo me sienta hombre, sino porque quiero mejorar mis formas. En la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos. Y la disforia de género, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? En primer lugar, ya les dije, tiene que ser una persona muy, muy preparada, un sexólogo, un buen cirujano, un psiquiatra que pueda controlar o no hacer transferencia ante estas situaciones, ver si el paciente tiene una voluntad decidida, persistente para el cambio, tenerlo a prueba por lo menos de 1 año y medio a 2 años. eh, Considerar las crisis del adolescente, porque muchos de adolescentes, pongamos la hija de esta actriz, Jolie, Jolie es la que se vestía de niño, estaba toda de niño y ahora está como una adolescente preciosa y todo eso, ¿no? Detección de la impulsividad, los síntomas ansiosos o depresivos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el abordaje terapéutico? La terapia triádica. Primero tienen que vivir la experiencia de una vida real en el orden genérico que desean. Y en ello va a entrar la psicoterapia. Después viene el tratamiento hormonal cruzado. No es que se separen, sino que se van complementando. Cruzado con el género deseado. Se usan diferentes productos hormonales. Y en tercer lugar ya viene el recambio sexual, la reasignación sexual, la reasignación genital o la ahora llamada afirmación de género. ¿Qué es lo que se suele buscar? Lograr el coito correcto y la satisfacción con la autoimagen. Ante los fracasos, el 2% se suicida. Esta es una imagen de Namin Timoico que ya tiene sus papeles de ser mujer después de haber sido hombre. Ok, si hay alguna pregunta, les agradecería porque ya les he robado 14 minutos de su tiempo. Espero me disculpen. Aquí está, es una amplia bibliografía y pudo haber sido más. Pueden buscar en esos datos y si no, cualquier pregunta, estoy para contestarles. Gracias, doctora. Todo quedó claro. Bueno, les agradezco mucho su atención a los presentes y en especial a los que me han ayudado y han colaborado con sus preguntas. Hasta la próxima. Espero no ser el tiempo tan corto. Hasta luego, doctora. Hasta luego, éxitos. Gracias.